Aquí en la Escuela de Pacientes, en este espacio de entrevistas a personas expertas sobre temas de salud que nos preocupan. Hoy vamos a hablar del riesgo vascular. El hashtag que vamos a utilizar es riesgo vascular. Y tenemos hoy con nosotros aquí en la Escuela de Pacientes a una persona experta en este tema, que nos va a aclarar todas las dudas que hemos recibido a través del correo electrónico, a través de las redes sociales, a través de la página web de la Escuela de Pacientes. Tenemos hoy con nosotros al doctor Ovidio Muñiz. Muchísimas gracias por estar aquí, por venir desde Sevilla hasta Granada para estar con nosotros y para ayudarnos a saber más, a entender más todo este mundo del riesgo vascular y, sobre todo, a aprender mucho sobre qué tenemos que hacer para cuidarnos. Pues muchísimas nada, gracias. Encantado Ovidio. por venir. Muy bien. Ovidio es médico, es médico y es un profesional que trabaja en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Trabaja en la unidad de medicina interna y dentro de esta unidad de la UCAMI él está en una unidad específica de hipertensión y lípidos, y desde allí pues combina la práctica asistencial, la atención a los pacientes, con la investigación en este tema. Lleva 30 años trabajando sobre el mundo del riesgo vascular, de cómo afecta el tema de las sustancias que tenemos en la sangre en que podamos tener algún problema de tipo vascular. No sé si lo estoy explicando bien. Muy bien. Pero nos lo va a explicar él mejor. Esto del riesgo vascular, que tiene un nombre un poco que asusta, ¿no? Esto de riesgo, ¿esto qué es? ¿Qué es el riesgo vascular? Bueno, el riesgo es la posibilidad de desarrollar algún evento cardiovascular a lo largo de la vida, y se han identificado una serie de factores que hacen que esto sea más probable, ¿no? Naturalmente, entre estos factores, pues uno que nos juega siempre en contra es la edad. Los tacos de almanaque están ahí siempre, y siempre vamos a tener más posibilidad de tener algún evento a medida que vamos cumpliendo años. Pero cuando hablamos del riesgo vascular en general nos referimos a esos factores que podemos modificar. Incluso, como luego veremos más adelante, algunos de ellos los podemos hasta evitar, y son los más importantes. ¿De qué factores estamos hablando? Vamos a entrar de lleno. Directamente. ¿Qué circunstancias puede tener una persona que le hagan tener papeletas para tener un problema de tipo vascular? Bueno, pues aparte de, como ya hemos dicho, el paso del tiempo, la edad, el sexo masculino también es un factor a tener en cuenta. Los varones tenemos más riesgo que las mujeres a edades más tempranas. Y luego está, por supuesto, la herencia recibida, es decir, los antecedentes familiares. Estos tres factores serían factores no modificables, factores que están ahí y que no podemos hacer nada por arreglarlos, ¿no? Luego tenemos una serie de factores que son modificables. Los factores modificables fundamentalmente son la elevación del colesterol en la sangre o hipercolesterolemia, la hipertensión arterial, la diabetes y la obesidad y el sedentarismo, yo diría. Hay un factor esencial, que lo dejo para el final por su importancia, que yo diría que es un factor evitable, no ya modificable, sino evitable, que es el tabaco. El hábito de fumar cigarrillos realmente es de los más importantes, si no el más importante, sobre todo porque más que controlarlo, lo podemos evitar, y nuestro riesgo va a disminuir muchísimo si somos capaces de abandonar este hábito. O sea que existen unos factores que no podemos evitar, pero otros en los que sí podemos influir. ¿Y qué peso tienen en el riesgo vascular los factores que podemos modificar, que podemos disminuir o que podemos evitar totalmente, como el tabaco? Bueno, el peso es tremendo, porque habida cuenta de que hay cosas que no podemos hacer nada por modificar, como en nuestra herencia recibida o nuestro sexo o la edad, pues tenemos que centrarnos en lo que sí que podemos modificar. Yo creo que lo más importante para transmitir a la gente es
que el estilo de vida juega un papel absolutamente esencial. Y en el estilo de vida me refiero, aparte de evitar factores como el tabaco, pues a los hábitos de vida, sobre todo la dieta y la actividad física. Mantener una actividad física, empezando por el final, continua, moderada, razonable, ajustada a la edad y a las circunstancias de cada uno, es esencial para prevenir el riesgo vascular, y no solo el riesgo vascular. Han salido recientemente en la literatura médica trabajos que demuestran que manteniéndose activos físicamente podemos evitar incluso problemas que nos preocupan tanto como la demencia. Así que ponerse a hacer ejercicio forma parte de una vida saludable y que de alguna forma nos protege de los eventos cardiovasculares. La dieta es otra cosa. Sí, pero antes de pasar a la dieta, sobre la actividad física, que es una recomendación que nos hacen nuestros médicos, nuestros enfermeros cuando vamos a la consulta, ¿no? Pues tienes que hacer más ejercicio físico. Algunos ejemplos de ejercicio físico saludable o recomendable y de cómo hacerlo, porque también hemos oído, pues es mejor ejercicio en los que el corazón vaya rápido, o es mejor hacer todas las semanas un ratillo que hacer 2 días, 3 horas. ¿Esas cosas son así? Es muy importante lo que acabas de comentar. Realmente el ejercicio debe ser un ejercicio moderado, pero continuo. La semana, yo siempre le digo a mis pacientes, tiene 168 horas y nadie me puede negar, por muy liado que esté, que no pueda dedicarle entre 3 y 4 horas por semana a aumentar su actividad física. Caminar, por ejemplo, es una práctica muy buena que se puede entremeter en la actividad de cada uno, caminando al trabajo, paseando por la tarde, caminando a buen ritmo, al ritmo que nos permita nuestras piernas. Es una actividad muy buena, y en general todo el ejercicio aeróbico, adaptado a la edad del individuo y al entrenamiento que uno tenga. No se trata de ejercicio competitivo, se trata de buscar un ejercicio que efectivamente mantenga una frecuencia cardíaca un poco por encima de lo normal, pero un tiempo largo. Aparte de caminar, por supuesto, la carrera continua, la natación, la bicicleta son buenos ejemplos, los deportes de raqueta, mucho más que quizá los deportes anaeróbicos como las pesas, deportes en los que uno está quieto moviendo cosas. Es mucho mejor ejercicios en los que se mueven grandes grupos musculares durante un tiempo prolongado. ¿Qué significa el ejercicio aeróbico y anaeróbico? Bien, el ejercicio aeróbico o isotónico es el ejercicio que de alguna forma se practica cuando hacemos esto que hemos dicho: correr, andar, montar en bicicleta, nadar, por ejemplo, ¿no? Mientras que el ejercicio anaeróbico o isométrico es el ejercicio en lo que uno está quieto y, por ejemplo, con unas pesas pues se pone a mover un peso importante con una parte del cuerpo. Entonces este ejercicio, que bueno, moderadamente y con poca carga puede tener un sentido para tonificar muscularmente al individuo que lo practica, si pasamos de un cierto nivel puede jugar en nuestra contra, porque puede aumentar los niveles de presión arterial y de alguna forma, digamos, sobrecargar al corazón, ¿vale? Entonces el ejercicio aeróbico, moderado y prolongado en el tiempo es lo ideal. Por ejemplo, eso, andar 3 o 4 horas a la semana. Eso es. ¿Eso es un ejercicio suficiente como para...? Bueno, va a depender un poquito de lo que cada uno pueda hacer. Si estamos hablando de personas jóvenes, atléticas, que quieren hacer algo más, pues evidentemente le vamos a recomendar pues que hagan carrera continua, hagan bicicleta, hagan natación, que es un deporte sin lesiones, muy, muy adecuado para todo el mundo. Lo que cada uno... En realidad el mejor deporte yo diría que es el que se adapte a los gustos particulares de cada uno. Si a una persona, por ejemplo, le gusta bailar, el baile puede ser una buena opción para esa persona. Si a una persona no le gusta correr ni montar en bicicleta, andar a buen ritmo puede ser una buena opción. Es decir, tenemos todas las opciones y nadie puede decir es que no hay un ejercicio que se haya inventado para mí, aunque algunas veces algunos pacientes nos intentan convencer de eso. Pero siempre vamos a encontrar algo que te enganche, que te guste, y que desde luego lo puedas practicar a cualquier edad. Bueno, es lo más importante. Primer mensaje saludable: hacer ejercicio 3 o 4 veces a la semana, y hay muchas actividades
que podemos llamarlas de ejercicio físico para realizar, y la clave está en hacer algo que nos guste. Yo aprovecho para recordar a todas las personas que nos están viendo y que nos están oyendo que en la Escuela de Pacientes tenemos un blog sobre actividad física que se llama Actívate, donde pues hay recomendaciones, sugerencias, y donde nos pueden contar y nos podéis contar las actividades que hacéis, que más os gustan, cómo las hacéis, para animarnos entre todos a llevar una vida más activa. Muy bien. Muy bien. Pues hemos hablado de la actividad física, de moverse, del ejercicio físico para disminuir ese riesgo a tener un problema de tipo vascular, pero hay más cosas que podemos hacer. Hablábamos de la dieta, ¿no? Sí, la dieta es fundamental. Realmente, en cierta medida, hay frases lapidarias de las que yo soy un poquito coleccionista, y una de ellas es que, en cierto modo, somos lo que comemos. La dieta influye muchísimo en la expresión genética de cantidad de elementos que juegan un papel fundamental en nuestro riesgo vascular. Evidentemente hay muchas dietas saludables en el mundo, en los países asiáticos, en parte de los países nórdicos, sobre todo en las poblaciones más tradicionales, pero desde luego si hay una dieta que se ha demostrado útil por miles de años en el mundo, como una dieta protectora para el corazón y las arterias, desde luego la dieta mediterránea, que bueno, es un concepto quizá muy repetido, pudiera ser algo manido, pero verdaderamente el interés de la dieta mediterránea es para nosotros, los que nos dedicamos a este campo, fundamental. Recientemente sabéis que se ha publicado en una de las mejores revistas médicas del mundo un trabajo español que ha tenido una importante participación andaluza en cuanto al reclutamiento de pacientes, en el que se demuestra por primera vez de una forma fehaciente que seguir una dieta mediterránea rica en aceite de oliva, también en frutos secos, nos protege claramente de eventos cardiovasculares. Había muchas evidencias previas, desde hace ya muchísimos años, que los países mediterráneos tenían menos eventos cardiovasculares que países que seguían dietas con otro tipo de grasas en su composición, pero este trabajo ha sido el aldabonazo definitivo para que todos sepamos que haciendo la dieta que hemos hecho toda la vida, la dieta de nuestras madres y nuestras abuelas, realmente es como estamos mejor protegidos. Una dieta que se basa fundamentalmente en el consumo de aceite de oliva como parte o como grasa esencial culinaria, pero también que es muy variada, muy rica en frutas, hortalizas, verduras, que el pescado forma parte esencial del aporte de proteínas. El vino también, moderadamente, también puede contribuir a protegernos de los múltiples factores que pueden oxidar algunos de los elementos que luego nos que entraremos luego más tarde a comentar. Y en definitiva, pues la dieta tradicional, lejos de los alimentos procesados, de los alimentos de alguna forma de preparar fácil, de calentar solo, sino preparados en la casa con los alimentos frescos comprados en los mercados tradicionales tan buenos que tenemos en Andalucía, pues realmente yo creo que forma parte no esencial, es la base realmente de la prevención cardiovascular. Pero sin embargo hemos oído muchas veces que el aceite, los frutos secos que decían, ¿no?, pues engordan mucho, ¿no? Y también contabas que la obesidad es también un factor de riesgo, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Qué cantidad, complicado, no? Será cuestión de cantidad, ¿no? Sí, naturalmente. Las grasas, todas las grasas tienen las mismas calorías. Es decir, el aceite de oliva tiene las mismas calorías que la mantequilla, gramo a gramo, considerado 9 calorías por cada gramo, o que el tocino, o que las grasas saturadas de origen vegetal, que son tan perjudiciales. Evidentemente a una persona que le sobra peso, y este es un problema de primer orden en nuestra sociedad, pues tenemos que decirle que moderen las cantidades de calorías que consumen diariamente. Si bien es cierto que en este estudio, el PRETEMED, que se publicó en el New England Journal of Medicine, que es una revista muy importante, pues no se controló el consumo calórico, sino solamente la calidad de la grasa que consumían los individuos. Y de una dieta
normal, sin forzar ninguna cosa, a una dieta suplementada en un aceite de oliva virgen extra y o frutos secos, pues veíamos que sin controlar las calorías también había un beneficio. Es decir, que personas con el mismo peso, incluso con problemas de sobrepeso u obesidad, están más protegidas si su grasa culinaria procede del aceite de oliva y de los frutos secos. Los frutos secos son muy ricos en ácidos grasos, omega 3 de cadena larga. Los omega 3 siempre se asocian al pescado y es cierto, son de cadena larga, los vegetales, perdón, son de cadena corta, pero también son muy beneficiosos. Hay que tener cuidado si están fritos, según en qué aceite y la cantidad de sal que llevan. Por eso se suelen recomendar las nueces, que se suelen comer crudas, o bien almendras o avellanas también crudas o tostadas, mejor que fritas, pues también son muy útiles, aunque hay que considerar que un puñadito de este tipo de frutos secos pues tiene unas calorías que equivalen a varias lechugas, con lo cual hay que también tener un poquito de moderación con las cantidades. Pues ya tenemos dos cosas, actividad física y dieta. Hago también un paréntesis para recordar nuestro blog de Cocinar Rico y Sano, donde semanalmente pues hay recetas basadas en dieta mediterránea súper ricas y súper exquisitas, y también anunciar que esta tarde la Escuela de Pacientes y Cocinar Rico y Sano están presentes en la Noche de la Ciencia, en la Noche de los Investigadores, que se va a celebrar en toda Andalucía, y aquí en Granada estaremos en el Paseo del Salón con un taller de cocina saludable en directo, y desde aquí aprovecho para invitar a todas las personas que nos están viendo, que sean de Granada o que se quieran acercar esta tarde por allí. Pues ya tenemos dos elementos que nos pueden proteger de tener lo que el doctor Muñiz está hablando hoy, de tener un problema, un evento cardiovascular, y a lo mejor tendríamos que aclarar qué tipo de problema o a qué tipo de evento nos estamos refiriendo, ¿no? Claro. La gente cuando habla de eventos cardiovasculares casi siempre piensa en la angina de pecho o el infarto de miocardio, porque realmente es un problema que nos preocupa muchísimo, pero por supuesto hay que recordar también los eventos cerebrovasculares, los ictus o trombosis cerebral, que ocasionan no solo muerte, sino mucha discapacidad y sufrimiento, y que también tenemos que prevenir. Y por supuesto todo lo que implica el daño arterial que está en cualquier parte del cuerpo. En los miembros inferiores, por ejemplo, la arteriopatía periférica ocasiona dificultades para moverse y también puede tener consecuencias en los grandes vasos que se dilatan y que pueden llegar a formar lo que llamamos aneurismas, que en un momento determinado pueden ser una fuente de problemas muy serios. Es decir, no es solo el corazón, que por supuesto es uno de los órganos fundamentales al hablar del riesgo vascular, también tenemos que pensar en el cerebro y en las arterias de cualquier localización. ¿Y cómo podemos saber si estamos en riesgo? Bueno, como ya comentábamos, si el paciente o el individuo tiene una herencia en su familia en el que haya presentación de este tipo de eventos cardiovasculares, sobre todo pronto en la vida, esto nos tiene que poner en guardia realmente, porque puede haber factores genéticos que de alguna manera estén influyendo, y conviene que estas personas consulten a su médico de cabecera y eventualmente a las unidades de riesgo vascular que están en todos los hospitales de nuestra red sanitaria, para evaluar qué factores son los que están influyendo en esa familia, porque hay factores genéticos que se pueden descubrir y que pueden ayudarnos a prevenir mejor esos eventos en la vida futura. De hecho, cuando se presenta un evento pronto en la vida, realmente es una oportunidad excelente para estudiar no ya solo al individuo, sino a su familia. Realmente el diagnóstico en cascada de problemas genéticos forma parte de la medicina preventiva cardiovascular más esencial. En segundo lugar, aparte de los antecedentes familiares,
pues conviene que a partir de una cierta edad, pues aparte de controlar nuestro peso, nuestra dieta, como ya hemos dicho, el ejercicio, pues nos midamos alguna que otra vez la presión arterial, con independencia de que tengamos o no a mano un aparato en casa o de algún vecino, pues podemos en la farmacia o en el propio médico de cabecera tomarnos la presión arterial o en la enfermera de cabecera. Bueno, a partir de una edad también, de forma oportunista, es muy corriente que en el médico nos hagan unos análisis para ver nuestros niveles de azúcar, también nuestros niveles de colesterol. Es decir, a partir de los 35 o 40 años, pues tendríamos que tener una idea de por dónde va nuestra presión arterial, por dónde van nuestras cifras de colesterol, por dónde van nuestros niveles de azúcar, digamos de forma sencilla. Hay muchas más cosas, pero yo creo que con esto Tenemos aquí varias preguntas que nos han enviado y voy a aprovechar para ir preguntándole algunas, planteándole algunas a Ovidio. Por ejemplo, hay una persona que nos dice, nos pregunta si la herencia es muy determinante, ¿no? Y cuenta su caso. Dice, tengo muchas familias, hombres, que han tenido algún problema de corazón. Yo tengo 42 años, soy hombre y fumo. Dice, gracias, doctor. Bueno, pues yo lo primero que le diría a este participante en el chat es que lo primero que tiene que hacer, obviamente, es dejar de fumar. Yo siempre digo que las peores enfermedades, desde mi punto de vista al menos, no son las que se heredan ni las que se contagian, son probablemente las que se busca uno, porque cuando uno tiene un evento cardiovascular que a lo mejor le deja con secuelas permanentes, muchas veces los individuos se lo echan en cara a sí mismos y piensan que qué me hubiera pasado a mí si yo le hubiera hecho caso al pesado de mi médico que tantas veces me ha dicho que deje de fumar. Una vez dicho esto, que no me canso de repetir, yo creo que es obvio que si en una familia hay varios miembros que han tenido problemas cardíacos, es evidente que hay que estudiar a la familia y bueno, hay que estudiarla hasta donde nos permita la medicina actual. Hoy en día tenemos la suerte de contar con unidades que pueden hacer el diagnóstico genético de un buen número de enfermedades que afectan a las coronarias, como nos cuenta este participante. A la cabeza de todas ellas probablemente está la hipercolesterolemia familiar. La hipercolesterolemia familiar no significa solo tener el colesterol alto en la familia, que también, por supuesto, sino que significa que son individuos que tienen una familia con muchos eventos en el árbol genealógico. Muchos de ellos tienen además depósitos fuera de las arterias, en las córneas, en los tendones, y presentan esos eventos pues entre 15 y 25 años antes de lo que se presenta en la población general. Son familias que tenemos que estudiar cuando en un hospital se presenta una persona joven con un evento cardiovascular, con un infarto o una angina de pecho, pues tenemos que no conformarnos con estudiar a esa persona, sino ir a la familia, porque podemos detectar niños en esa familia que hayan heredado ese rasgo y podemos empezar a modificar su estilo de vida desde muy pronto, incluso en algunos casos a tratar farmacológicamente desde muy pronto en la vida. Si a un individuo con hipercolesterolemia familiar lo detectamos pronto y empezamos a tratarlo cuando conviene, en los varones que tienen mutaciones muy graves, con familias con muchos eventos, podemos tratar a los varones alrededor de los 10 años y a las niñas que tienen este tipo de problemas, normalmente preferimos esperar a que hayan tenido la primera regla, después de la primera regla. En esa edad tan temprana de la vida ya estamos empezando a tratar en algunos casos. Si los tratamos, pues su riesgo cuando tengan 40 o 50 años va a ser como una persona que no tiene el problema, con lo cual la importancia de la detección es clave y para eso hay un plan nacional que se va a poner de detección, que se va a poner en marcha. Nosotros tenemos un plan piloto en nuestro hospital para detectar a todas estas familias en nuestra área hospitalaria. Tenemos ya más de 500 diagnósticos genéticos hechos ya y vamos por el camino de detectar a todos los que teóricamente están en nuestra área hospitalaria y realmente es muy importante traer a esas familias a la consulta para empezar a hacer prevención desde muy pronto. Qué importante y qué interesante. Hay otra pregunta también que no sabemos si la hace un hombre o una mujer
de edad parecida a la anterior participante, dice: tengo 43 años, fumé durante 20 años y ahora no fumo desde hace 1. Y pregunta si tiene mucho riesgo vascular y a partir de cuándo se puede reducir este riesgo. Me imagino que a partir de cuándo tiempo desde que deja de fumar. Sí, esto es muy interesante. Yo también soy coleccionista de exfumadores, porque a mí cuando tengo un fumador delante, inmediatamente dejo de hacer todo lo que estoy haciendo en cuanto a recogida de datos en la consulta y ya solamente me preocupa que el individuo entienda bien que tiene que dejar de fumar. Si ha dejado de fumar, aparte de darle la enhorabuena, yo tengo que decirle que aproximadamente al año, como nos cuenta este participante, no sé si es él o ella, pues el riesgo de sufrir un síndrome coronario agudo se iguala bastante al de la población general. Bien cierto es que hay otros problemas asociados al tabaco, porque obviamente todos sabemos que el tabaco se asocia a otras muchas enfermedades pulmonares, tumorales, etcétera, y en eso sí se tarda más en igualarse a la población general. Por término medio, digamos que a los 10 años de haber dejado de fumar, el riesgo global de un fumador se asimila bastante al de una persona que no ha fumado nunca, con lo cual, pues animar a dejar de fumar mientras más pronto mejor a los fumadores que ya lo son, pues forma parte de cualquier estrategia de prevención. Claro, eso también es una buenísima noticia, que en un año el riesgo de tener un problema de corazón pues casi es como el de una persona que no ha fumado nunca, ¿no? Muy importante. Eso es muy importante, una muy buena noticia, ¿no? Que tiene que animar a todas las personas que estáis en ese proceso, que un año se pasa volando y los beneficios pues son estupendísimos, ¿no? Quería también plantear un tema con respecto a los fármacos, ¿no? A poder controlar o disminuir el riesgo vascular con fármacos, porque aquí encontramos personas que se plantean, están como en los dos polos, ¿no? Personas que dicen o piensan o han oído que estos fármacos pueden tener efectos negativos y entonces como que retrasan mucho, aunque tengan el colesterol alto, el tomar estos fármacos porque alguien les dijo que podía tener efectos perjudiciales, y personas que también conocemos personas que nos dicen, como yo ya me tomo la medicación, pues puedo pasarme, ¿no? Sí, realmente es muy interesante lo que nos planteas, ¿no? O que me planteas. Realmente los medicamentos forman parte de la medicina que practicamos en el siglo XXI, pero que practicamos desde hace tanto y tanto tiempo, ¿no? Naturalmente que cuando uno abre una caja de cualquier medicina y lee el prospecto, ve que la indicación suele tener una línea y las contraindicaciones, efectos secundarios, adversos, interacciones, etcétera, ocupan a veces hasta dos páginas, ¿no? Hay que darle la vuelta, ¿no? Y muchos de estos prospectos, que en España son obligatorios, en otros países pues no lo son, hacen que la gente tenga miedo de tomar medicinas y realmente pues las metan en el cajón y ni siquiera la empiecen, ¿no? Pero hay una evidencia tan potente como para decir que este tipo de... Y ahora me voy a referir solamente a los fármacos que sirven para bajar el colesterol, pero también está la hipertensión y la diabetes, que no podemos olvidar. Pero realmente los fármacos que sirven para bajar el colesterol han demostrado que disminuyen de una forma tan notable el riesgo de padecer este tipo de enfermedades que hoy en día nadie duda de su bondad en términos generales. Por supuesto que puede haber un pequeñísimo grupo de pacientes que no tolere este tipo de medicamentos, incluso un grupo aún menor que tenga efectos secundarios que sean realmente importantes. Pero hoy en día probablemente más de 600, y yo diría que ya nos acercamos a casi los 700 millones de personas en el mundo toman con seguridad de forma cotidiana este tipo de fármacos, y desde hace ya más de 20 años. Realmente tenemos una experiencia muy importante con este tipo de fármacos, que no son otros que las estatinas, que es una familia de medicinas, que no son las únicas que sirven para bajar el colesterol, pero sin duda son las más importantes, y que, bueno, pues yo animo a que los individuos que tengan indicación de tomarla, los que tengan indicación, y que con dieta y ejercicio no hayan conseguido controlar sus cifras de colesterol, por consejo de su médico, pues las tomen de forma permanente. Es muy importante saber que con estas medicinas no se cura
los niveles elevados de colesterol, no bajan de forma permanente, igual que pasa con la hipertensión o la diabetes. Es decir, pero sin embargo, vemos con cierta habitualidad que las personas dejan este tipo de tratamiento cuando ven sus cifras de colesterol controladas. Tienen que pasar muy pocos días para que vuelvan otra vez a estar nuevamente en el mismo nivel. Así que una vez que se empieza el tratamiento, la vocación de este tratamiento es que sea un tratamiento permanente. Claro. Esto también hay que decirlo. Claro. Aquí tenemos otra pregunta que plantea si el colesterol y la diabetes se potencian mutuamente y cómo puede abordar estos dos problemas. Bueno, realmente esto es clave, o sea, es una cuestión importantísima saber que los factores de riesgo cuando coexisten en la misma persona, digamos, no suman efectos negativos, sino que se multiplican entre sí, digamos, para que se entienda. Es decir, una persona que tenga el colesterol alto, que tenga hipertensión y diabetes, que desgraciadamente este tipo de asociaciones es mucho más frecuente de lo atribuible al azar en nuestra población, pues realmente estas son las personas que tienen más riesgo de sufrir un evento cardiovascular. Entonces, cuando vemos cualquier paciente que tenga o que nos consulte por uno de estos problemas, tenemos que en ese tipo de población hacer un despistaje, digamos una investigación para ver que no tengan los otros factores, porque lo ideal es atacar al riesgo vascular por todos los flancos que podamos. Es decir, controlar todos los factores que presente un individuo. Tenemos aquí también algunas preguntas. Aquí hay una mujer que dice: tengo 41 años y desde muy joven tomo diclofenato para los dolores de la menstruación y he leído que el uso continuado de antiinflamatorios puede producir riesgo vascular. Bueno, realmente los antiinflamatorios no esteroideos como el diclofenaco o el ibuprofeno, que mucha gente toma de forma espontánea, sin consultar con el médico y cuyo consumo en España es realmente muy elevado, pues efectivamente contribuye a elevar sobre todo y ante todo los niveles de presión arterial. Hombre, tomado para los dolores de la menstruación, pues realmente yo asumo que se toman a lo mejor unos días al mes, bueno, pues a lo mejor 2 o 3 días, y eso podría tener un efecto realmente pequeño sobre el riesgo vascular, ¿no? Salvo que se tratara de una paciente ya hipertensa. Entonces tendríamos que buscar una alternativa. Distinto es personas que tienen problemas osteoarticulares, artrosis, problemas de columna, etcétera, que sí son adictos a tomar este tipo de medicamentos porque le alivian sus molestias y realmente pues lo toman de una forma pues casi cotidiana, y estos individuos sí que suelen venir a la consulta muchas veces con niveles de presión arterial muy altos. De hecho, cuando un paciente tiene una crisis hipertensiva, con independencia que haya olvidado su medicación o esté tomando más sal de la cuenta, lo primero que hay que preguntarle: ¿usted está tomando? Muchas veces te dice el paciente: pues sí, he tenido una ciática y he empezado a tomar ibuprofeno cada 8 horas y llevo así pues 6 semanas o 5 semanas. Y el paciente viene con la presión elevadísima. Pues una de las primeras cosas que hay que hacer es aconsejarle que tome otro tipo de analgésicos que no sean antiinflamatorios, que los hay, y que le pueden aliviar de sus molestias y no tienen los efectos secundarios de los antiinflamatorios, que bueno, tienen un efecto sobre todo sobre el riñón, que de alguna forma pues hay que tratar de evitar. Me refiero al abuso de esas sustancias. No estoy tratando de decir que se evite su toma puntual o por días contados, pero utilizados de forma cotidiana, pues sí que pueden tener un efecto negativo. De todas maneras, a esta señora le podríamos aconsejar que se tomara la tensión, a ver cómo está, ¿no? Naturalmente, cualquier excusa es válida, como suele decirse, para vigilar los factores de riesgo, y un motivo para tomarse la presión arterial, como cualquier otro, puede ser: estoy tomando antiinflamatorios, voy a ver si me está influyendo sobre mi presión arterial. En contra de lo que la gente cree, la hipertensión la mayoría de las veces suele ser asintomática completamente. Y la mayor parte de las veces que un individuo va al médico a consultarle porque ya sabe que tiene la cifra de presión elevada, se ha enterado de una forma casual. Pues algún vecino, amigo o familiar tiene un aparato de toma de presión que afortunadamente se están difundiendo mucho, y bueno, la gente dice: venga, a ver cómo tengo la tensión, y de repente se da cuenta que tiene la presión alta. Entonces, realmente no en los niños ni en los adolescentes, pero sí a partir de los 30, 35 años, tomarnos alguna que otra vez la presión arterial por cualquier motivo es una práctica
yo creo que es lógica de recomendar, porque descubrir pronto unos niveles elevados de presión arterial nos van a permitir aconsejar mejor a ese paciente. Pues otro consejo y otra cuestión que podemos hacer pues este fin de semana mismo, ¿no? Pues sí. Andamos, paseamos, comemos saludable y nos tomamos la tensión por si acaso, ¿no? Aquí una participante nos dice que tuvo diabetes en los 3 embarazos que ha tenido. Y entonces se preocupa de si esa diabetes durante el embarazo pues puede ser un factor de riesgo y si debe hacer algo de tipo preventivo. Bueno, pues también es otra cuestión de una importancia total, ¿no? Realmente el embarazo nosotros lo vemos en nuestra unidad como si fuera una especie de laboratorio de pruebas. Es como el embarazo, es como de alguna manera en algunos pacientes que tienen no solo diabetes sino hipertensión gestacional, es como si la mujer se viera a sí misma retratada 30 o 40 años después, de alguna forma. Es decir, naturalmente que padecer una diabetes durante el embarazo o hipertensión durante el embarazo predispone a tener estas condiciones más adelante en la vida. Por tanto, si hay que aconsejar mejor o más intensamente a un grupo en particular, es a las mujeres que han tenido este tipo de problemas durante el embarazo. Fundamental en este caso es el peso. Es una cosa con la que tenemos que luchar y las mujeres, pues, no es raro, no es nada inhabitual que pongan peso durante el embarazo y gran parte de ese peso ya se lo quedan para siempre. Yo, una práctica que tengo en la consulta muchas veces, cuando veo a una señora de mediana edad que está con un sobrepeso o una obesidad clara, es preguntarle cuánto pesaba cuando se casó o cuánto pesaba cuando tenía 25 años. Y la mayor parte de las veces te dicen: uy, doctor, si usted me hubiera visto, yo pesaba 50 kilos. Bueno, y de 50 a 90, ¿qué ha pasado? Y siempre te suelen responder, o habitualmente te dicen: usted sabe, los embarazos. Bueno, los embarazos duran 9 meses y los niños pesan 3 kilos, no llegan a 4 la mayor parte de las veces. Cuando hay diabetes pueden ser más grandes, ¿no? Es muy importante decirle a una mujer que ha tenido un bebé que en el plazo de entre 6 y 9 meses después del parto debería intentar por todos los medios volver al peso que tenía antes de quedarse embarazada, porque si no, efectivamente, la inercia, pues la vida te lleva, tienes otras preocupaciones, tu hijo o tus hijos se convierten en tu prioridad, te olvidas un poco de ti misma, por decirlo de alguna forma, y vas asumiendo que la talla va aumentando y cuando te vas a dar cuenta has tenido la menopausia y estás pues 30 o 35 kilos por encima de lo que te corresponde por tu talla, y realmente esto es un problema también para desarrollar diabetes, síndrome metabólico, que el síndrome metabólico, quería comentarlo, es precisamente la asociación de todos estos factores que son tan perjudiciales para nuestras arterias, pues realmente se asocia muy frecuentemente el colesterol moderadamente alto, los triglicéridos un poquito altos también, tendencia a tener diabetes o tenerla ya, y tensión alta en pacientes que tienen obesidad y sobre todo obesidad en el tronco, ¿no? No son las personas que acumulan sobre todo grasa en las caderas y las piernas, sino que de alguna forma acumulan en el abdomen ese sobrepeso, pues son las que tienen más riesgo de tener este síndrome metabólico, que realmente está fuera de toda duda que aumenta mucho las posibilidades de tener un evento cardiovascular. Y ha apuntado que la obesidad predispone a tener diabetes y a tener la tensión alta. Efectivamente. La obesidad está detrás de la epidemia mundial de diabetes que estamos viviendo, no solo en Europa, pero también, por supuesto, en los Estados Unidos, donde hay un problema de primer nivel, pero en los países emergentes, en China, en India, en Brasil, en México, realmente la proyección que hacemos hoy en día, teniendo en cuenta los niveles de obesidad en esas poblaciones, para el año 2030, que son las predicciones más actuales, pues son realmente devastadoras. Y si fuéramos capaces de controlar estos niveles de obesidad en la población, seguramente seríamos capaces de reducir mucho la avalancha de diabetes que se nos viene encima.
En este punto quiero recordar que España un poco está realmente a la cola, o a la cabeza, si queremos, del problema de la obesidad. En Europa, los niños españoles son niños, junto con los ingleses, sobre todo, que tienen un problema de obesidad muy, muy importante. ¿Y eso por qué? Bueno, realmente yo creo que los cambios en los hábitos dietéticos, la comida rápida, el abandono de la actividad física, los niños ya, en vez de jugar a la pelota en su calle, pues se meten a jugar al ordenador, toman refrescos azucarados, toman comida procesada. Yo no digo que un niño no pueda tomar una hamburguesa o una pizza para nada, claro que la puede tomar, pero como algo excepcional. Lo que no puede ser es estar todo el día jugando en el ordenador o el videojuego, no moverse y estar todo el día tomando refrescos y tomando comida preparada, dulces industriales, este tipo de cosas que realmente están detrás de los hábitos, realmente son los que preceden a esta también, llamémosle, epidemia de obesidad que tienen los niños españoles y que realmente nos preocupa mucho porque son los adultos de dentro de entre 10 y 20 años y realmente son los que luego van a venir con toda esta clase de problemas, ¿no? Claro, claro. Estamos casi ya resumiendo y terminando. Yo quería conocer por dónde va la investigación ahora, qué se está investigando, qué podemos esperar en los próximos años. Bueno, realmente hablar del riesgo vascular e investigación sería motivo para hablar meses. De tantas líneas, ¿no? Realmente, de tantos frentes. Claro, realmente yo diría que una de las cosas que actualmente tiene más campo y se está investigando más es tratar de identificar pronto qué marcadores genéticos hay en la población para tratar de hacer una medicina personalizada. Con esto hay que tener cuidado también porque al hilo de todo este avance científico que es incuestionable y que es el futuro, por supuesto, pues también se puede malinterpretar un poco todo esto y que haya ya pues algunas consultas que nos hacen y que nos presentan dosieres de multitud de polimorfismos genéticos que se hacen en determinados laboratorios que por supuesto no están dentro de la sanidad pública y que nos vienen a traer, pues mire usted, me han dicho que tengo un riesgo muy alto porque me han hecho un estudio de 180 genes y resulta que tengo averiados pues 14. Realmente la cosa no va por ahí, la cosa va por una cosa mucho más selectiva, estudiando realmente lo que interesa en cada individuo o en cada familia. Y yo diría que la investigación en la genética de las enfermedades cardiovasculares, en la genética y también en la epigenética, es decir, cómo la genética finalmente se expresa en función del estilo de vida que llevamos, realmente es lo más importante. Pero también, y volviendo otra vez al principio de nuestra charla, bueno, pues en una de las mejores revistas se ha publicado un estudio de un diseño realmente sencillo pero muy bien llevado a cabo en nuestro país, como es el estudio este que hablábamos antes de la dieta mediterránea, en el que realmente la investigación nos demuestra que controlando los factores medioambientales y la dieta a la cabeza de ellos, también el ejercicio, pues podemos conocer mucho de la prevención de todo este tipo de problemas. Es decir, yo diría que la genética, el medio ambiente, todo lo que sea investigar en ambas cosas y en la relación que tienen, porque al final la relación de ambas cosas son lo que expresa realmente cada individuo al final en sus arterias, en su corazón, en su cerebro, en su hígado, en todo su cuerpo realmente, pues realmente por donde va la investigación de alguna forma hoy por hoy. Ajá. 3 consejos para terminar, que seguro, bueno, es una manera de poder resumir lo que hemos hablado. 3 consejos para la gente que nos está viendo, para la gente que nos ha preguntado y para la gente a la que le hemos resuelto muchas dudas, aunque no las haya trasladado a través de las redes sociales. Bueno, pues yo diría sintéticamente o telegráficamente, si fuma, déjelo.
Esto va a rebajar su riesgo vascular más que ninguna otra medida. Esa sería la primera. Lo siguiente, muévase, actívese, según vuestro blog yo creo que es un nombre muy adecuado. Haga ejercicio regular semanalmente. Esto va a tener un beneficio enorme sobre sus articulaciones, sobre su memoria y sobre sus arterias. Y luego disfrute de la comida de toda la vida. Comparta con sus amigos las comidas que más les gustan. Es un momento de encuentro en la familia, es un momento para compartir y disfrutar las recetas de toda la vida, que son tan extraordinarias. Huya de los alimentos preparados, haga usted su propia comida, acuda a su frutero, a su pescadero, a su carnicero y haga usted las cosas en casa, que es una cosa divertida y que realmente nos puede ayudar mucho a proteger nuestro corazón y nuestras arterias. Pues muchísimas gracias, Ovidio. Ha sido una entrevista estupenda. A mí me ha parecido muy clara, ha sido muy agradable. Y bueno, y cada vez más, y Ovidio es un ejemplo, nos encontramos a profesionales, a médicos que hablan de la vida cotidiana, que no solamente hablan de enfermedades y de fármacos, sino que hablan de la vida cotidiana, que no dan miedo, sino todo lo contrario, y que además utilizan un lenguaje que entendemos, que comprendemos y que además nos sirve pues para ser más sanos y más felices. Muchísimas gracias. Muy bien, a vosotros. Y muchas gracias a vosotros por estar ahí y por seguirnos cada semana.